Hey mi gente, ¿qué tal? Te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo interesante y más que nada para aquellas personas que recién están empezando o han oído o están recién descubriendo lo que es esta nueva herramienta de inteligencia artificial conocida como ChatGPT. Entonces en este video voy a hacer un tutorial explicando el paso a paso para qué sirve, cómo le puedes utilizar y en fin para que le puedas sacarle el máximo provecho, ¿de acuerdo? Entonces primero hay que aclarar que ChatGPT es uno de los modelos de inteligencia artificial que hay en el mercado, porque aparte de ChatGPT hay otros, ¿sí? Entonces haz cuenta que este viene a ser uno de los que más están utilizando, pero no es que sea el único, sino que son algunos sistemas de AI que hay, ¿sí? Entonces, ahora, digamos que tú quisieras empezar con ChatGPT. Simplemente si tú te vas a Google, puedes escribir por ejemplo ChatGPT y te va a salir esta página que dice Introducing ChatGPT OpenAI. Entonces tú le das clic ahí y te va a llevar acá, o simplemente te vas a esta página que dice así openai.com/blog/ChatGPT y estamos aquí. Entonces aquí tú lo que harías es simplemente darle clic aquí donde dice Try ChatGPT y te lleva acá, ¿ya? Para que tú puedas en este caso utilizar lo que sería ChatGPT es necesario que tú te registres, ¿de acuerdo? Si tú le das clic en Sign Up, puedes hacerlo ya sea por vía email, puedes en este caso también por vía de tu cuenta en Google o también con tu cuenta de Microsoft, ¿sí? Con cualquiera de esas tú puedes crearte tu cuenta, no es nada complicado, confirmas y de ahí ya está, ¿sí? Si es que tú por ejemplo ya lo tienes, entonces simplemente das clic en Login, ¿sí? En mi caso yo ya lo tengo, así que voy a loguearme. Listo, entonces yo aquí ya he entrado a lo que es en mi cuenta, ¿de acuerdo? Y te va a salir lo que sería esta interfaz, ¿sí? Entonces debes tomar en cuenta que en la parte derecha es donde nosotros vamos a poder aquí escribir lo que nosotros estemos solicitando. Y si es que tú estás solamente con ChatGPT 3.5, entonces haz cuenta, dentro de ChatGPT hay dos versiones. La una que es la versión gratuita, que funciona con el modelo, haz cuenta como el motor que me genera, ¿sí? O el sistema, digámoslo así, que es el GPT 3.5. Ahora, en la versión de pago hay una que es ChatGPT Plus, que es esta que tú estás viendo, en el cual yo puedo elegir ya sea si es que quiero trabajar con esta versión o también con GPT-4, ¿ya? Esto por ejemplo en lo que es en la versión gratuita eso todavía no lo hay, ¿sí? Y otra de las ventajas es que cualquier actualización a nivel que vayan sacando, tú vas a ser una de las primeras personas que te vas a enterar al respecto, ¿sí? Entonces eso. Ahora, si tú tienes la versión que es la 3.5, vas a ver que cuando yo pongo mi cursor en cada una de ellas, me brinda las ventajas a nivel de velocidad, de consistencia, de razonamiento. Entonces ahí lo tienes. Y esa es la ventaja que te brinda cada motor o modelo de generación de, en este caso, de lo que nosotros vamos solicitando, contenidos, etcétera, ¿sí? Eso. Ahora, en la parte izquierda te va a salir todo lo que son los chats, que es decir, de lo que tú vas utilizando en el día a día, ¿de acuerdo? Aquí, cada vez que tú escribes algo, se te va mostrando acá en la parte izquierda, ya que aquí se te va a ir guardando, digamos, en cualquier momento que tú quieras solicitar algo. Entonces simplemente tú le das clic, por ejemplo, digamos yo quisiera aquí, clic aquí y vas a ver que esto me muestra, a pesar de que esto fue hace algunos días o puede ser hace una semana o dos, pero aquí va a estar guardado, ¿no? Vas a ver que aquí, si es que yo le doy clic, yo puedo borrar esto. O sea, para cambiar el nombre, y digamos que aquí yo puedo colocar, por ejemplo, prompts. Bueno, vas a colocar el nombre que tú quieras, ¿sí? Luego ya vamos a hablar sobre de qué trata esto.
pero tú puedes en este caso colocar los nombres para que sea digamos, para que tú lo puedas reconocer de una forma más fácil, ¿sí? Y le das clic. También puedes eliminar para que no lo tengas ahí, algunos que a lo mejor tú hiciste pruebas, entonces tranquilamente puedes borrarlo, ¿sí? Entonces aquí te va a salir todos los chats que tú has ido generando continuamente, ¿ya? Eso. Ahora, también aquí, desde aquí tú puedes ir generando un nuevo chat. El nuevo chat es simplemente una nueva conversación. Cuando estamos en ChatGPT, lo que nosotros hacemos es, como su mismo nombre lo indica, chat. Y cuando tú haces chat, ¿qué es lo que haces? Es escribir con otra persona que está, digamos, desde otro lado, ¿no? Si tú te vas a una página, te vas, por ejemplo, puede ser una tienda online o un sitio que tenga incorporado, por ejemplo, un chat en línea, tú, ¿qué es lo que haces? No, le escribes y pones preguntas y ¿qué es lo que esperas? Respuestas a cambio. Entonces lo mismo que haces ahí lo haríamos aquí, pero de una forma mucho más potente, ¿ya? También en la parte inferior te va a salir el nombre de lo que sería de tu cuenta, de tu usuario, y también en estos puntitos, si yo le doy clic aquí, vamos a poder acceder a lo que es ayuda y preguntas frecuentes. Podemos limpiar nuestras conversaciones, que son estas que te acabo de mostrar. También tienes aquí la parte que dice mi plan. Desde aquí tú puedes acceder para actualizar tus métodos de pago. En el caso que ya no quieras suscribirte a tu plan, puedes cancelarlo de ahí. Y también tenemos la opción de settings, ¿ya? Y también la parte de logout. El logout es para cerrar sesión. Y la de settings es lo de la configuración. Si yo le doy clic aquí, nosotros podemos cambiar el tema, ¿sí? Por ejemplo, aquí está en dark, pero si yo le dejo tipo system o light, por ejemplo system, vas a ver que a lo mejor esta es la que tú le estás teniendo y la otra que dice light, ¿no? Cualquiera de esas. Entonces yo, para mi gusto, puedo trabajar con dark, o si no, tranquilamente me puedo cambiar a system. Entonces vas a ver que yo le cambio y ya tengo esta vista de aquí, ¿sí? Ahora, de igual manera, me voy a regresar para acá y en la parte de settings vas a ver que tenemos esta parte que dice export data. Ya, si yo le doy clic aquí, te sale este aviso si estás seguro. Entonces das cuenta que aquí lo que vamos a hacer, que todos los detalles de las conversaciones que hemos tenido, ¿sí? Les vamos a exportar. Entonces, esto, tú le das clic aquí, por ejemplo, confirmar en exportar, ¿sí? Y aquí te va a salir que exitosamente es exportado y tú recibirás un email con una notificación de la data, ¿no? Que en este caso se ha exportado. Entonces eso tú lo puedes ahí tenerlo en un Excel, para que tú ahí lo puedas tenerlo en tu PC y lo puedes utilizar en cualquier momento, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, cierro esto y eso sería, digamos, a nivel de lo que nosotros podemos apreciar a nivel de interfaz, ¿sí? Ahora, digamos que yo quisiera crear una nueva conversación. Yo le doy clic aquí en New Chat, ¿sí? Y vas a ver que me queda limpio, ¿no? Entonces es así como tú lo vas a poder ver. Y lo único que cambiaría es el modelo con el que vas a trabajar. Entonces das cuenta que yo aquí estoy con el GPT 3.5 y algo que te quiero aclarar es que de esto que te he comentado, dentro de la versión gratuita hay personas que al momento que usan, haz cuenta que esto lo utilizan millones de personas y al mismo tiempo están ahí realizando búsquedas, solicitando determinados requerimientos. Entonces puede pasar que la cuenta en la cual tú estás trabajando se bloquee, ¿ya? Esos bloqueos puede ser que a nivel que tú escribas, por ejemplo, algo aquí y solicites, se trabe y no te genere, o se haga muy lento o genere algún tipo de error, ¿ya? Entonces, si es que eso llega a pasar con frecuencia, ¿sí? Yo te sugiero, bueno, ahí ya quedaría bajo tu criterio, porque bueno, como te digo, como hay personas que les ha pasado, hay otras personas que nunca han sentido ese problema, ¿ya? Yo personalmente, yo empecé con la cuenta gratuita de ChatGPT y yo cuando requería para tales tareas, tales actividades, me salía errores continuos, se me trababa y me quitaba tiempo. Entonces yo, para evitarme eso, y eso es algo que tú también puedes contemplarlo,
es que puedes pasarte, si estás en la versión gratuita, a lo que sería el plan ChatGPT Plus, y prácticamente se quita todo tipo de errores, de esos que se traban, que te da error, que continuamente te ha estado haciendo perder tiempo. Entonces esa es una de las ventajas, ¿sí? Y eso es algo que yo lo recomiendo. Si tú al menos aprecias bastante el tiempo, entonces yo en mi caso dije, no, yo ya no voy más con eso, entonces por eso es que me he cambiado, ¿sí? Entonces, si tienes estos problemas, ya sabes a qué se puede estar debiendo, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué más te puedo contar de ChatGPT? Verás, al momento cuando tú estás, por decirte, con recién creada tu cuenta, es posible que aquí te salgan unos avisos o como unas advertencias sobre la herramienta como tal, ¿sí? Una de ellas, te voy a decir, es que por ejemplo es posible que todo el contenido que aquí se genere puede que sea sesgado o no sea del todo cierto, ¿ya? Entonces, ¿a qué es a lo que voy aquí? Que por ejemplo tú puedes solicitar algo, ¿ya? Y puede ser que a lo mejor eso no está bien contrastado con otras fuentes, y entonces si tú simplemente pones copiar y pegar, entonces no estás haciendo un trabajo de discernimiento y de razonamiento a la vez para ver si eso es cierto, es así, ¿ya? Entonces mucho cuidado con eso. Y segundo punto en consideración es que haz cuenta, todo lo que tú vayas solicitando o pidiendo está hasta el año el 2021, o sea, todas las cosas que hayan pasado hasta esa fecha, pero pasada esa fecha ya no hay, ¿ya? Entonces si tú quisieras saber por ejemplo resultados de tal evento deportivo o nuevas investigaciones sobre tal tema en esos últimos años, por ejemplo 2022, 2023, entonces vas a ver que no te va a mostrar, va a salir como una especie de error, ¿ya? Entonces eso debes considerar, ¿ya? Ahora, con esto que te acabo de comentar, también debes tener en cuenta que ChatGPT también nosotros podemos aumentar su poder por medio de extensiones, en este caso de Chrome, ¿sí? Dentro de mi canal, debajo de lo que sería este video, te voy a dejar una lista de reproducción en el cual tengo algunos videos donde tú puedes prácticamente sacarle mayor potencial. Entre ellos te comento, por ejemplo, que tú le puedes conectar a Google Docs, a Google Sheets, Google Slides. También puedes aprovechar para conectar, por ejemplo, a WhatsApp. Puedes, si es que tú quieres que la información ya no esté limitada hasta el 2021 y quisieras, por decirte, hasta la fecha actual, no hay problema, se le puede en este caso hacer ese cambio para que no tenga esa limitante. Puedes mostrarle que se muestre dentro de lo que sería, digamos, de Google, y en fin, puedes aumentar algunas funciones en todo eso en base a unas extensiones, ¿sí? Entonces eso te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas ver, ¿sí? Entonces das cuenta que aparte de que lo que nosotros podemos aquí ir generando, también nos podemos apoyar a partir de esas extensiones con las cuales le vamos a poder sacar el mayor provecho o el mayor jugo, digamos, posible, ¿sí? Entonces con eso, listo. Ahora vamos viendo cómo tú puedes utilizarla, ¿ya? Ahora quiero que cambies un poquito digamos la forma como tú realizabas búsquedas, ¿ya? A lo que voy es que, por ejemplo, si tú te ibas a Google, ¿ya? Estoy, digamos, por ejemplo aquí, y aquí yo había colocado, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no es cierto? La palabra ChatGPT. Y entonces, si tú estás en Google, tú colocabas algo, y ¿qué es lo que hacía Google? Te va mostrando, en este caso, opciones de páginas que puedan, en este caso, responder a la intención de búsqueda que tú tienes aquí, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si yo coloco esto, puede ser que yo esté buscando de qué trata eso, qué es eso, ¿no es cierto? Y te va a salir las distintas opciones, como lo puedes ver. Entonces de eso es lo que se trata en este caso, Google, de cómo te brinda la información. Ahora, si yo me regreso acá, por ejemplo, a ChatGPT,
vas a ver que ahora ya no es como sería Google, ¿no? En cuanto al funcionamiento, porque te digo, haz cuenta que tú estuvieses hablando de aquí con otra persona, solo que esa otra persona es una inteligencia artificial programada claramente por humanos, pero que ya tiene bastante poder de procesamiento y de entender lo que tú le estás pidiendo. Entonces, si es que tú pidieras algo aquí, te puede mostrar Google diferentes opciones, pero no te da un resultado concreto, ¿ya? Porque él te puede brindar que en una página está esta, en la otra está esta. Entonces tú lo que harías es abrir una página, ver si eso soluciona tu intención de búsqueda, y si no te gusta, regresas y seguirías buscando así, ¿no? En cambio, yo me voy acá y tranquilamente puedo solicitar directamente, ¿sí?, qué es lo que yo estoy buscando, y me va a mostrar directamente aquí. Entonces, si yo tengo una, por ejemplo, a modo de curiosidad, que quisiera saber sobre algún tema en específico, yo puedo ir recibiendo aquí la respuesta directa, no como sería, por ejemplo, en Google, que me brinda opciones de páginas que pueden tratar de resolver esa intención de búsqueda que yo estoy tratando, ¿sí? O estoy buscando en ese momento. Entonces, con eso que ya lo tienes bien claro, entonces siempre toma en cuenta, tú estás aquí en ChatGPT y lo que tú tienes que hacer simplemente es como conversar, puedes solicitar, puedes requerir en base a lo que tú estás requiriendo en ese momento, ¿no? Si yo, por ejemplo, digamos, tengo una curiosidad, simplemente voy a copiar, por decirte, esto de acá, ¿sí? Me voy aquí y voy a colocar para que veas, esto sería un tipo de búsqueda que sería de como curiosidad o informacional, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? Si yo le pongo esto, tú puedes preguntarle alguna cosa que no sepas o algo que quisieras saber, y yo le doy clic en Enter, ¿ya? Entonces, mira, en cuestión de segundos vas a ver cómo en este caso ChatGPT te responde en base a lo que nosotros hemos contestado, y te va aquí contestando, ¿ya? Ahora, tú a partir de esto, ¿de acuerdo?, puedes en este caso solicitar, ya sea que quieras otros términos, o también a partir de esto puedes ir solicitando que sea más amplio o que te explique con más detalle, ¿ya? Entonces, aquí la principal o a lo mejor el principal problema que yo he visto a veces en usuarios es que hay muchas personas que están aquí y no saben cómo exactamente deben pedir, porque recuerda, si tú tienes bien claro lo que quieres buscar, lo que quieres encontrar, entonces es más fácil que puedas encontrar las respuestas adecuadas, ¿ya? Entonces, aquí yo te sugiero que siempre debes tener, uno, claridad en lo que vas a pedir, ¿sí? Debe ser detallado, específico, ¿sí? Entonces, mientras tú más claro y específico lo pongas ahí, mejores resultados vas a tener, ¿ya? Entonces, mira, aquí yo he hecho esto a forma de ejemplo, haciendo una forma, digamos, como informativo, ¿no? Ahora, vas a ver que a partir de aquí mismo yo puedo ampliar este mismo tema o solicitar otro tipo de cosas que nada tengan que ver. Por ejemplo, yo aquí, si yo quisiera, digamos, que me explique más, porque le veo que está muy corto, entonces simplemente voy a decirle puedes ampliar más la información, por decirte, ¿no? Y entonces mira cómo me va generando, ¿sí? Y de igual manera, si yo quisiera, puedo en una forma concreta decirle que me amplíe, sobre ejemplo, sobre este párrafo o sobre tal parte, y yo puedo seguir en este caso recibiendo más ampliación de lo que estoy recibiendo como tal, ¿sí? Ahora, esto a nivel de lo que sería a nivel de informacional, pero también tú puedes solicitar algo en específico o algo concreto
sobre algo que tú quisieras. Digamos que yo no quisiera leerme un libro, pero quisiera simplemente el resumen. Entonces simplemente yo coloco aquí dame el resumen del libro, por ejemplo. A ver, déjame pensar un libro. A ver, yo voy a colocar, sería piense y hágase rico. Ya, y le doy clic en enter. Ya, este resumen, como lo ves, que yo le coloqué de una forma muy así, muy general, ¿sí? Está o sea, si bien es cierto que me lo resumió, pero voy a colocar, podrías detallar mejor el resumen capítulo por capítulo, y le doy clic en enter. Ya, entonces mira, si ves cómo cambió a partir de la instrucción que yo le voy a dar. Entonces ahora quiero que te des cuenta, todo lo que nosotros hemos estado escribiendo en este espacio donde dice send a message, es donde nosotros aquí colocamos los prompts. Has de haber oído mucho los prompts. A la final, un prompt que viene a ser es una instrucción, una solicitud que tú le escribes aquí al chat, y en base a eso él te da la respuesta. Entonces por eso dice, mientras mejor esté escrito el prompt, mejor respuesta te va a estar. Pero a la final es de que tú escribas ahí y especifiques exactamente lo que tú quieras, ¿sí? Entonces vas a ver que yo, por ejemplo, aquí he colocado al comienzo puse así, ¿no? Dame el resumen del libro tal cosa. Y ves, yo veía y estaba muy flojo, entonces yo le dije que me diera más bien el resumen capítulo por capítulo, y vas a ver que aquí me generó, ¿sí? Aunque aquí vas a ver que si es que te llega a pasar, por ejemplo, vas a ver que aquí dice el libro se divide en 13 capítulos, ¿no? Y llegó una parte en la que llegó aquí capítulo 12 y se quedó aquí, ¿sí? Entonces es por una limitación de generación a nivel de por ejemplo, de palabras. Entonces aquí voy a poner simplemente continuar y vas a ver que sigue, ¿no? Entonces eso, si es que te llega a pasar, simplemente tú pones continuar y va a seguir generando, en este caso ChatGPT, ¿sí? Para que tú puedas ir viendo el contenido que va faltando, ¿ya? Entonces si es que tú ves una respuesta muy simple, muy floja, revisa que tú también puedes solicitarle algo ya más específico, ¿sí? Como ves, yo le solicité aquí capítulo por capítulo y obtuve la respuesta. Y la otra es que tú puedes aquí, si ves que todavía se quedó ahí corto o faltó generar, pones continuar y te va generando. Ahora, digamos que de lo que te generó te llamó la atención algún capítulo, ¿sí? Entonces, digamos que a mí me llama la atención el capítulo 10, ¿ya? Entonces, simplemente yo, bueno, voy a copiar para no estar escribiendo, simplemente esta parte de aquí. Y bueno, voy a colocar, por favor. Aunque yo le pongo aquí en forma cortés, ¿sí? No hace falta que tú coloques el por favor, ¿sí? Pero bueno, haz cuenta que yo le pongo ampliar el capítulo 10, ¿ya? Podría incluso, bueno, para que te des cuenta, solamente coloco eso y le doy clic en enter, ¿ya? Y entonces mira cómo me amplió el capítulo 10, ¿de acuerdo?
en base a este pequeño resumen. Y si es que yo quisiera, también podría solicitarle que me amplíe más sobre este punto 1, sobre la meditación, sobre la visualización, el autoexamen y así cada uno, ¿sí? Es decir, que a partir de, haz cuenta de una solicitud básica que yo hice, que era esta de aquí, ¿de acuerdo? Nosotros podemos seguir ampliando, es decir, como ampliando el hilo de esa consulta que nosotros teníamos, y vamos a seguir generando, ¿sí? Todo esto se va aquí mostrando y se va viendo de esa forma, y es así como tú puedes ir trabajando directamente aquí con ChatGPT. Ahora, como ves, es de esa forma como podemos generar, ¿no es cierto?, el contenido. Pero también nosotros podemos crear, digamos, o sea, a diferencia en Google, que nosotros podemos buscar algún tipo de información en concreto, aquí en ChatGPT podemos generar contenido, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo tengo un blog sobre nutrición y salud. Entonces yo puedo pedir, en este caso a ChatGPT, dame 5 temas para mi blog. 5 temas sería para artículos de mi blog de nutrición y salud, ¿ya? Entonces, das cuenta, a partir de esto yo le doy clic enter y vas a ver que ahí lo tengo, ¿sí? Algo también que cuando estoy aquí con ChatGPT es la velocidad en la generación del contenido, ¿no? Cuando estás en la versión gratuita es mucho más lento. Entonces das cuenta que aquí te sugiere lo que serían las temáticas, ¿sí? Y estos son los posibles temas que tú podrías colocar en tus artículos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que yo quisiera, que aquí dice alimentos para la salud del cerebro, el otro dice la importancia de la hidratación, y aquí dice alimentos que mejoran el sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo escoger este tema que me ha sugerido, en este caso ChatGPT, y aquí le voy a colocar ya, digamos, escribe un artículo de, puede ser 1000 palabras, etcétera. Bueno, yo a modo de ejemplo voy a colocar de 1000 palabras, ¿de acuerdo? Sobre, y aquí pego el tema que yo quisiera, ¿sí? Y con eso yo ya podría ir trabajando, ¿no? Aparte voy a colocar añadir conclusiones, sería introducción, títulos, subtítulos y conclusiones. Mira, aquí he creado un prompt, una instrucción mucho más detallada en base a lo que yo estoy solicitando. Entonces, mira, de esta forma simplemente le voy a dar clic en enter y vamos viendo qué resultado nos va arrojando. Entonces, mira, este sería como iniciaría el artículo, ¿de acuerdo? Ya, y vas a ver que aquí ya me va creando título 1, este es el título que llevaría, ¿no es cierto? Y luego dice cítricos, que el ajo, que bayas, que yogur, ya. Ahora, de este de aquí, como ves, de esta forma me genera, ¿sí? Ahora, de igual manera, si es que yo quisiera este artículo hacerlo un poco más extenso, yo puedo basarme en algún subtítulo y decir que me amplíe, por ejemplo, amplíame el subtítulo tal, o este tal, así, ¿no? Entonces tú puedes ir creando, en este caso, contenidos únicos y personalizados. Entonces ahora, ¿qué es a lo que vamos con la parte de lo que es en la generación del contenido? Hay muchas personas que se preguntan, oye Dante, pero
¿Qué pasa si es que yo, por ejemplo, digamos, creo un contenido en específico? ¿Eso viene a ser mío? Y yo te diría que sí, sí es tuyo, porque tú lo estás generando. O sea, tú haz cuenta, ¿qué es lo que has hecho aquí? Tú lo que haces, tú eres la mente creadora, ¿sí? Porque a ti se te ocurrió la idea, entonces tú le das las instrucciones. ¿Quién lo ejecuta? ChatGPT, ¿ya? Ahora, cuando en este caso, digamos, ChatGPT me sugirió o ya me creó este artículo, yo tengo que leerlo, ¿sí? Y ver si es que lo que aquí está mostrándome tiene coherencia, ¿sí? Es algo que realmente está bien, lo que dice es cierto, entonces das cuenta, entonces en base a eso tú vas a poder crear contenidos únicos y que van a ser de tu autoría. Entonces, y también la ventaja de eso es que también tú en cualquier momento tú puedes ir quitando partes o también puedes añadir otras y vas a crear un contenido mucho más rico, más fuerte y más incluso más profundo sobre ese tema. Y esa es la ventaja que aquí te da, ¿no? Entonces das cuenta que aquí nosotros lo que hacemos es de aprovechar el poder de la inteligencia artificial y también que tú con tu razonamiento, con la forma en que tú pienses, porque es cuenta, hay muchas personas se ponen ahí y no saben ni qué pedir, y lo que piden, incluso piden mal. Entonces tú debes ponerte a pensar exactamente qué es lo que quisieras, tienes que también analizar el resultado que te provee y de acuerdo a eso entonces contrarrestar. Entonces, porque haz cuenta que ante todo un mundo de personas que están utilizando ChatGPT y van generando contenidos por millares, ¿sí? Entonces hay una gran proliferación de creación de contenido. Si todo el mundo hace lo mismo, entonces no va a haber ninguna diferencia entre el uno y el otro. Pero si tú, por ejemplo, creas un contenido, eso lo analizas, aparte de eso le vas dándole formato, le agregas, puede ser un video sobre el tema que tú estabas hablando, o sea, lo vas trabajando mucho más, ¿sí? Entonces, ese contenido va a ser mucho más relevante para los ojos de Google, porque recuerda, todo el contenido que vayas creando, ya, por más que hemos hecho con ChatGPT, pero a la final se va a mostrar en los motores de búsqueda de Google. Entonces, si ese artículo, ese documento que tú hayas trabajado está optimizado para SEO, está bien redactado, bien contrastado, es decir, que cumple también con, ya sea que le has hecho una buena investigación sobre el tema y le has agregado, o sea, como te digo, aquí no importa si ChatGPT lo hizo. Lo que importa es que ese artículo o eso que tú has creado realmente responde a la intención de búsqueda del usuario. Eso debes en esa pregunta hacerte, ¿sí? Si eso responde, entonces ya sea que haya creado un humano o ya sea que lo haya hecho ChatGPT por medio de un humano, que cabe recalcar que es la persona que da la idea y la instrucción y le va perfilando y detallando para obtener resultados más óptimos, entonces vas a tener muy buenos resultados, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, ves, he colocado con por ejemplo para un artículo, pero tú puedes generar ya sea para algún tipo de contenido en específico, pueden ser tus redes sociales, en fin. Yo te voy a dejar la lista de reproducción para que veas todo lo que ahí tú puedes hacer con ChatGPT, ¿sí? Y lo puedes ver y sacar el máximo provecho. En fin, entonces vas a ver que aquí tienes todo este potencial. Aquí te lo expliqué de una forma breve cómo puedes utilizarlo. Puedes ir probando, puedes preguntar algunas cosas. Lo importante es que mientras más tú vayas aquí utilizando, mucho mejor va a ser, porque vas a ir viendo las respuestas que te da y cómo puedes irle cambiándole, cómo puedes irle modificándole para tener mejores resultados. Así que bueno, espero que lo puedas sacar el máximo provecho. Ahí sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.